Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá yo queriendo compartirles un mensaje. Me van a disculpar que esté un poco oscuro, que no se vea bien. Lo que pasa es que, bueno, estoy acá en mi cuarto porque mi hija está en la sala y el departamento es un poco chico, entonces no podía estar tampoco en la sala con ella con la bulla, entonces me he metido acá a mi cuarto a preparar este mensaje para compartirlo con ustedes, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y es increíble cómo tú abres la palabra y de un solo versículo o de una sola fragmento de la palabra de Dios puede salir un mensaje tan hermoso que a mí me ha sorprendido. Bueno, hermanos, hoy yo les quiero hablar sobre el desierto, porque muchos cuando pasamos por pruebas asemejamos la prueba a un desierto. Pero esto no solamente viene de nosotros. Si bien es cierto, lo comparamos con un desierto porque en la misma palabra habla de esto, ¿no? Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 4. Vamos a leer primero el versículo 1 y explicamos un poco y luego seguimos con los demás versículos. Entonces comenzamos con el versículo 1. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí nos quedamos un ratito. Hermanos, dice que Jesús no fue llevado por el diablo al desierto. Dice Jesús fue llevado por el Espíritu. O sea, Dios lo mandó a Jesús al desierto. Pero ¿para qué lo mandó? Para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. De ahí viene que nosotros cuando decimos, sí, este es un desierto, estoy pasando por el desierto, es porque en verdad, pues no, las pruebas que se ha dado se dan en el desierto. Pero, ¿qué tanto conocemos nosotros sobre un desierto? Lo decimos, ¿por qué? Porque un desierto es un lugar seco, un lugar desolado, un lugar donde no se nota muy tétrico, ¿no? Pero quiero que empecemos a descifrar y a reconocer lo que realmente es un desierto y qué puede salir de ese desierto, ¿no? Si vamos vamos a buscar en lo que es un significado básico del desierto, les voy a leer y de ahí empezamos a digregar. ¿Qué dice? Desierto es un bioma que tiene la reputación de poseer poca vida en ellos. Pero eso depende del desierto. En muchos existe vida abundante, porque la vegetación se adapta a la poca humedad y la fauna se esconde durante el día para preservar la humedad. También dice que los establecimientos, la vida en el desierto, la vida de personas en el desierto es muy difícil y que para que se llegue a tener vida de seres humanos ahí requiere de una mucha adaptación, de una importante adaptación a las condiciones extremas que hay en ellos. Pero también dice que depende a los golpes del terreno que haya tenido, pueden salir dos tipos de desiertos. Pueden salir los desiertos arenosos y los desiertos de piedra. Ahora, también dice que en los desiertos hay bastante cantidad de sales, ¿no? De sal, porque esto debido a que el terreno es muy seco, ¿no? Ahora, también dice que por tener esta cantidad de sal es un lugar ideal para preservar restos humanos y huesos. ¿Ya? Esto es si lo vemos en el tipo de significado, pero desglosemos entonces un poquito de acá para reconocer el desierto. Dice que el desierto es un bioma. Yo estuve averiguando, ¿y qué es un bioma? Digo yo. Bioma viene de la palabra griega bio, que significa vida, ¿no? Entonces, un desierto es un lugar donde hay vida. Pero ¿cómo es esto? Si me dicen que tiene la reputación de que hay poca vida en ellos. Porque ahí viene, dice la reputación. O sea, lo que dicen otros del desierto. Otros ven un desierto y dicen, un desierto, en el desierto hay poca vida. Porque lo ven de lejos, dicen, sí, la reputación del desierto es que hay poca vida. Pero quien está en el desierto, quien ha pasado por un desierto puede decir, no, un momentito. Eso dicen los demás. Yo he estado en un desierto y en un desierto no hay poca vida. En un desierto
en muchos, dice, existe vida abundante. Ni siquiera es que, no, en algunos hay un poquito de vida, no. Dice que en algunos desiertos hay vida abundante. Pero ojo, no dice en todos los desiertos, no dice en pocos desiertos, dice en muchos hay vida abundante. Pero o sea, si dice muchos es porque hay algunos desiertos donde realmente no hay vida. Pero ¿de qué depende eso? ¿De qué depende que en el desierto haya vida? Depende de la adaptación, dice, porque dice la vegetación y la fauna. O sea, todos sabemos que las plantas y los animales son seres vivos, ¿no? O sea, depende de los dos tipos de vida que hay ahí que se ayudan en ellos. ¿Por qué? Porque la vegetación, o sea, las plantas, se adaptan a la poca humedad que hay en el desierto, o sea, a la poca agua, porque la planta para sobrevivir necesita agua. Entonces, como hay muy poquita humedad, la planta se tiene que adaptar, o sea, sufre por la poca agua, pero no muere, sino se adapta. ¿Y para qué qué necesita para adaptarse? Necesita la ayuda del otro tipo de vida que también hay en el desierto, ¿no? Que son los animales. Los animales se esconden, dice, durante la noche para no absorber la humedad que necesitan las plantas para vivir. Hermanos, si esto lo vemos en nuestro tipo de vida, podemos decir, sí, mi desierto, muchos desde fuera decían que en mi desierto había solamente, no iba a haber vida. Pero no, yo estoy en mi desierto ahora y digo, en mi desierto sí hay vida. Pero eso depende de quién esté en el desierto. Yo antes de entrar a este desierto tenía un tipo de vida, ¿no? Pero este tipo de vida tiene que ayudar a mi estilo de vida actual que llevo en el desierto para que ahora yo sobreviva así. Por ejemplo, la planta. ¿La planta qué? La planta es un ser vivo que está quieto, que no se mueve, porque no tiene piececitos, no tiene manitos. No se mueve, está quieto, ¿no? Entonces, este es el tipo de vida que estamos llevando nosotros ahora. Una vida quieta, donde no podemos movernos sin que eso nos autorice, sin que Dios nos diga, ahora muévete. Tenemos que estar quietos solamente esperando que Dios trabaje para nosotros. Entonces, este tipo de vida es el tipo de vida de vegetación que tenemos nosotros, como un vegetal, estar quietos esperando a Dios, ¿no? Pero nuestro tipo de vida anterior, el tipo de vida de la fauna, como se dice, ¿no? La fauna, animalitos que se mueven por sí solos, que no razonan, sino simplemente se mueven por instinto. Así éramos nosotros antes de conocer a Dios, hermanos. Éramos como animalitos que vivíamos por nosotros solos, sin consultar nada a Dios, sin depender de Dios, simplemente vivíamos, ¿no? Pero este tipo de vida anterior que teníamos, ¿no? Tiene que ayudar a la vida que tenemos ahora, a la vida dependiente de Dios. Tiene que ayudar. ¿Y cómo? Escondiéndose, hermanos. Dejar de ser animalitos libres que quieren decidir por sí solos. Dejar de ser ese tipo de vida. Dejar de ser estas personas que quieren hacer las cosas a su voluntad y a su manera, a sus tiempos, ¿no? Dejar de ser ese tipo de vida, esconderse, dice, se esconde por las noches, en los momentos oscuros, hermanos. Este tipo de vida tiene que esconderse de los tiempos oscuros. ¿Por qué? Porque en el desierto donde estamos viviendo tenemos que sacar el máximo de vida que tenemos ahí para permanecer. Entonces, esta vida anterior, la vida de animalitos, la vida de fauna que teníamos, tiene que esconderse. Tiene que esconderse para que nuestra vida de vegetación, de estar quietos, esperando en Dios, permanezca vivo. Porque si los dos, tanto la vegetación como la fauna, se juntan, no van a sobrevivir ningunos, porque no va a haber suficiente agua para ambos, ¿no? Y ahorita lo importante es que sobrevivamos nosotros como vegetales, no en el mal sentido de la palabra, hermanos, por favor, no me malinterpreten, sino como vegetales, digo, quietos, ¿no? Estando quietos, esperando en Dios, tenemos que estar, ¿no? Y para eso necesitamos que la vida anterior se esconda y absorber lo máximo del desierto, ¿no? Para que haya vida en nuestro desierto, porque según otros decían que en el desierto que estamos pasando íbamos a encontrar la muerte, nosotros no. Nosotros si dejamos que la vida anterior se vaya, que se esconda esta vida y que nuestra vida en Dios permanezca absorbiendo lo mejor del desierto, vamos a tener vida. Pero también dice otras cosas, hermanos, dice otras cosas. Dice
que en el desierto el establecer, dice, vida humana, ahí también, ¿no? Ahí ya viene para nosotros más, dice, es muy complicado por el tipo de clima que hay ahí, pero no dice es imposible, ojo, no dice imposible, dice complicado, pero todo depende de una extrema adaptación a los climas que hay en el desierto. O sea, sí es posible que haya vida en este desierto, pero necesita una extrema adaptación. Pero, digo, eso de repente es en un desierto, no sé, digo, material, pero en el desierto que estamos pasando nosotros, hermanos, esta extrema adaptación, ¿de dónde la podemos tener? ¿Solos? No, hermanos, no estamos solos. Tenemos a Dios. Y la extrema adaptación la vamos a tener de parte de Dios. La extrema adaptación ¿a qué? A orar, a leer la palabra, a alabar a Dios, a servirle. Eso como humanos cuesta. Es extrema, hermano, porque nosotros decimos, estoy en el desierto y yo quiero que esta prueba ya pase, ya no quiero soportar más, quiero que termine hoy, por favor, Señor, que se vaya ya la prueba, ya no soporto más. ¿Hasta cuándo este desierto? Pero es que si no fuera un desierto, hermano, sería, no sé, pues un jardincito, ¿no? Y en un jardín cualquiera se adapta rapidito. Pero es un desierto. Y un desierto para adaptarse ahí, para pasarlo y sobrevivir a eso, cuesta. Cuesta, hermanos. Cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar los tiempos de Dios. Tenemos que doblar rodillas constantemente, tenemos que leer la palabra de Dios y muchas veces en nuestros momentos tristes, ya les dije, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera ganas de levantarnos de la cama. ¿Qué vamos a tener ganas de leer la Biblia? Por favor, nadie quiere hacer eso. Pero si fuera tan fácil, no sería un desierto, hermanos. Entonces todo también depende de nosotros, de que agarrados de la mano de Dios nos levantemos, digamos, ¿sabes qué? Sí, el desierto es duro, el desierto es feo, el desierto no es bonito, pero lo tengo que pasar, porque si no me voy a tener que quedar ahí. Yo no me quiero quedar en el desierto, yo quiero pasarlo, y para pasarlo tengo que adaptarme a esto, tengo que adaptarme. Ahora, ojo, también dice que hay dos tipos de desierto, ahí justo le vengo a decir esto. Depende del terreno en que se esté formando el desierto, depende de los golpes que haya tenido el terreno. Pueden salir dos tipos de desierto, el desierto arenoso o el desierto pedregoso. Y nosotros en la Biblia tenemos dos ejemplos de las casas que han sido fundadas en la arena, dice la palabra de Dios, ¿no? Las casas que han sido, fueron, como que muy que fueron ahí plantadas, ¿no? En la arena, las casas, las que se construyeron sobre la arena, vino, dice, las tempestades, las pruebas y la derrumbó. Pero ¿cuál fue la casa que se quedó permanente, parada, ante las pruebas, las lluvias, las tempestades? Fue la casa que fue cimentada sobre las piedras, ¿no? Sobre la piedra fue esa casa cimentada. Entonces, si acá me dice que hay dos tipos de terrenos en el desierto, el terreno arenoso, el terreno pedregoso, depende a los golpes. Hermanos, nosotros, ¿qué tipo de terreno queremos ser? El tipo de terreno arenoso, donde tú te pisas y te hundes, o en el tipo de terreno pedregoso, donde tú pisas y la piedra está quieta ahí y no te hundes. Sí, es un desierto, no deja de ser un desierto, pero es un desierto donde tú no te vas a hundir, donde tú vas a poner tu pie firme y no te vas a hundir. ¿Por qué? Porque es el terreno pedregoso, es el terreno sobre la piedra. Y nosotros estamos, hermanos, ubicados sobre la roca eterna que es Jesucristo. Entonces, nuestro desierto no tiene por qué ser arenoso, nuestro desierto tiene que ser pedregoso, sobre la piedra firme de Jesús, ¿no? Pero eso depende, pues, ¿no? Depende mucho de cómo nosotros llevemos el golpe, ¿no? Los golpes del terreno. Depende mucho de eso. Nosotros tenemos, si por cada golpe que tenemos nos vamos a hundir, y no, entonces nuestro desierto se va a hacer arenoso y nos va a terminar absorbiendo, la arena se va a terminar absorbiendo nuestro ánimo, nuestro cuerpo, nuestro futuro, hermanos. Pero si nosotros por cada golpe que tenemos decimos, ok, dolió, ok, lloré, ok, sufrí, pero ¿sabes qué? Voy a orar y me voy a levantar y voy a seguir.
me voy a aferrar a la piedra eterna, a la roca eterna que es Jesucristo. Si hacemos eso, nuestro terreno no va a ser arenoso, nuestro terreno va a ser pedregoso, firme, seguro, estable, ¿no? Y vamos a poder avanzar. Pero también sigue diciendo algo más del desierto, hermanos. Dice que el desierto puede contener grandes cantidades de minerales formados por el ambiente árido que estuvo expuesto. Y pueden formarse grandes lugares de salares. O sea, salares quiere decir lugares donde hay cantidad de sal. Y esta sal en la palabra de Dios también dice. En Mateo 5:13, vamos a ver Mateo 5:13, dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, nosotros somos la sal de la tierra. Pero si del desierto sale la sal, entonces, ¿es malo el desierto? No, hermanos. Si nosotros para hacer sal, como dice la palabra, si Dios nos compara a nosotros con la sal y de desierto sale sal, entonces no está mal que estemos en el desierto. No, hermanos, no está mal. Porque si la palabra de Dios nos compara con que somos la sal de la tierra, ¿y la sal de dónde sale? Sale del desierto, del ambiente que se formó en el desierto, de la sequedad que ha pasado, del terreno, de todos los golpes que ha pasado el desierto. Sale la sal y yo para hacer sal necesito pasar por el desierto. Entonces no estoy tan mal en el desierto. Tengo que disfrutar y agradecer que estoy en el desierto, porque producto del desierto sale la sal. Qué hermoso, hermanos. Entonces, el desierto no es tan malo como parece. Ahora dice otra cosa. Dice que por la cantidad de sal que hay ahí, es un buen lugar para preservar restos humanos y huesos. ¿Ya? O sea, depende la cantidad de sal que tienes tú para que los restos de lo que tú estabas viviendo se preserven. Ahora, tú dirás, oye, huesos, o sea, muerte. Un momentito. Dice, pues no, que por la cantidad de sal es un gran preservador de restos humanos y huesos, o sea, sí, de partes muertas, ¿no? Pero ¿qué dice en Ezequiel 37, hermanos? Vayamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37 no nos da el mismo concepto de que los huesos son muerte, ¿ah? Dice, Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchos sobre la faz del campo y por cierto, estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí me quedo. Sí, ahí me quedo. Hermanos, si nosotros, para hacer sal, tenemos que pasar por el desierto, y esta sal preserva los huesos, los restos que parecían muertos, para que venga el Señor y diga, yo pondré espíritu en ustedes y viviréis, hermanos. No estamos tan mal, porque para que nuestros hogares aparentemente muertos sean preservados y no se pudran, necesitan de sal. ¿Y quién va a ser la sal de nuestro matrimonio, hermanos? Nosotros que estamos en busca de Dios, nosotros somos la sal de nuestro matrimonio. Pero para ser la sal de nuestro matrimonio tenemos que pasar por el desierto. No hay otra forma. No hay otra forma que seamos sal si no pasamos por el desierto. Otros mirarán de afuera y dirán, ese desierto solamente hay muerte. No hay vida en el desierto. Pero la palabra de Dios nos dice otra cosa, ¿no? Si vemos el significado del desierto, que humanamente lo han
Humanamente le han dado este significado al desierto, ¿no? Pero tiene mucho sentido apegándolo a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que sí, el desierto es solo, el desierto aparentemente hay muerte, pero todo depende del desierto, ¿no? Depende de la adaptación que tú tengas al terreno, depende de cómo tú lo sobrevivas, cómo lo sobrelleves. Ojo que no en el desierto vamos a pasar solos, el desierto aparentemente es solo, pero el desierto lo vamos a pasar de la mano de Dios, ¿no? Vamos a tener también que adaptarnos nosotros, nuestra vida anterior, como les dije, ¿no? Dejarla ahí, esa vida de fauna, de animalitos independientes y quedarnos en una vida de flora, una vida de vegetación, una vida quieta esperando en Dios, ¿no? Y esa vida la vamos a tener de la mano de Dios, ¿no? Y le repito, esta vida también depende de nosotros. Si en el desierto el problema que tenemos nos hunde, va a ser un desierto arenoso. Si en ese desierto nos va a doler, no les digo que no le va a doler, nos va a doler, nos va a lastimar, vamos a llorar, pero nos vamos a quedar firmes en Dios, vamos a tener un desierto pedregoso, un desierto donde no nos vamos a hundir, donde no nos va a consumir. Y eso va a ser, hermanos, de que nosotros, gracias a todos estos cambios que hemos tenido en el desierto, porque en el desierto hay cambios. Los desiertos no se han dado porque sí. El desierto es formado debido a los cambios de clima, a los vientos, ¿no? A los golpes del terreno se forman los desiertos. Entonces, estos desiertos ha tenido que tener cambio, ¿no? Ha tenido que tener cambio y vamos a sacar, debido a los cambios, vamos a tener bastante cantidad de sal. Y en la palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? Y la sal salió del desierto. Y para que nuestros matrimonios, nuestra vida, nuestros problemas no realmente se pudran, sino se preserven. ¿Para qué? Para que lo que aparentemente estaba muerto, todos decían que esto no iba a tener solución, donde todo esto decía muerte, 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 muerte. El significado de nuestras familias, muerte. El significado de nuestro hogar, muerte. Nuestros cónyuges decían que no nos aman, muerte. No. Pero como nosotros somos sal, nosotros preservamos esos restos que aparentemente estaban muertos, nosotros como sal los preservamos. ¿Para qué? Para que venga palabra de Jehová y diga, yo he dicho que vendrá espíritu, dice Jehová, y estos huesos vivirán. Hermanos, no hay muerte, hay vida. Mientras pongas tus esperanzas y pases el desierto de la mano de Dios, esos huesos de tu matrimonio vivirán. Ahora, qué hermoso es cuando el enemigo no llegó a tentar, no llegó a ganar la tentación con Jesús, y todos lo sabemos. Pero ¿cómo lo venció Jesús esa tentación? Él venció, hermanos, con una respuesta muy sabia que debemos aprender nosotros. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador, estoy leyendo Mateo capítulo 4, hermanos. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, esta es la frase, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene la otra tentación, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y ahí le responde el enemigo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, la palabra con que Jesús derrotó la tentación fue escrito está. ¿Y cómo puedes decirle tú a la tentación, a tus momentos difíciles, escrito está, si no conoces la palabra de Dios? Para tú decirle
a tu tentación. Escrito está, tienes que leer la palabra de Dios. Porque solamente conociendo la palabra de Dios puedes decirle, escrito está. ¿Ya? Y el diablo también, al parecer también sabía lo que decía en la Biblia, porque también le dijo a él, escrito está. A sus ángeles mandarán a tu lado para que no tropieces. El diablo también quiso engañarlo, pero el Señor le respondió, Jesús le respondió, escrito está también. A tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, él también le respondió con la misma. Y al final terminó botándolo. Vete, Satanás. ¿Y cuál fue su siguiente palabra? Porque escrito está. Hermanos, no hay forma de derrotar la prueba, de derrotar las pruebas, las dificultades, las faltas de ánimo que el enemigo nos quiere poner, sino es diciéndole, escrito está. Escrito está, vete, Satanás, porque escrito está. Que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Escrito está. Cuando te diga, no, tu matrimonio está muerto, tú dile, no, escrito está. Aunque esté muerto, vivirá. Así dice el Señor. No, tú estás sola. Estás en este momento sola. No, vete, Satanás, porque escrito está que el Señor estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No, esto no es posible. Tu matrimonio no va a vivir. Tu esposo nunca va a regresar. A ti tu familia se ha destruido. Esto no es posible. Y tú dile, vete, Satanás, porque escrito está, para Dios no hay nada imposible. Hermanos, solo con el escrito está, se vence la tentación. Pasamos por el desierto, nos convertimos en sal, preservamos los huesos de nuestros matrimonios y Dios viene y le da vida. ¿Y cómo se pasa eso? Con el escrito está. Ahora díganme, hermanos, ¿es tan malo el desierto? Si lo vemos desde este punto de vista, el desierto no es malo. El desierto quizás podemos decirlo sin disminuir ningún dolor ni menospreciar a algunos hermanos que han sufrido quizás más que nosotros. Es decir, quizás al menos de mí agradezco de haber pasado por ese desierto, porque era necesario. Para convertirme en sal, necesitaba pasar por el desierto. Y gracias, Señor, por haberme permitido pasar por el desierto. Gracias, Señor, por haber puesto tus ojos en mí y quererme convertir en sal. Gracias, Señor, porque sabías que para que mi matrimonio se preserve necesitaba sal y tú me viste a mí como ese material que se podía convertir en sal. Y gracias, Señor, porque sé que tu espíritu viene sobre mi matrimonio y dice, estos huesos vivirán. Gracias, Señor, porque me has dado tu palabra, con la cual puedo derrotar las pruebas en base a tu palabra diciendo, escrito está, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Bueno, hermanos, los dejo con este mensaje. Espero que les haya servido, espero que lo hagamos en práctica y sepamos, hermanos, que estamos para apoyarnos unos a los otros. Ustedes oren por mí, yo oro por ustedes, oren por otros hermanos que no están en el grupo, pero aún así necesitan de la palabra de Dios. Hermanos, somos una familia en Cristo y para eso estamos. Dios nos puso, a cada uno de nosotros nos unió en un solo camino para que nos apoyemos y algún día demos un testimonio gigantesco de lo que es el poder de Dios. Bueno, hermano, los dejo, les mando un fuerte abrazo, un beso y les deseo muchas bendiciones en el nombre de Jesús.